Ya desde hace unos cuantos años, el mundo del PC gaming se ha vuelto bastante popular, y a pesar de que al inicio es un tanto complicado ingresar a este mundillo, parece ser que la nueva tendencia es que los gamers vayan personalizando su propia PC, dejando un tanto de lado las consolas, y principalmente porque las mismas computadoras te ofrecen mejores resultados en rendimiento y en personalización que la propia consola. Y esto se debe principalmente porque las consolas utilizan una APU en vez de una tarjeta de video completamente dedicada. El Ray Tracing como tal todavía no llegaba a distintos videojuegos, en este caso como Fortnite, por lo cual se empezó a implementar en las consolas desde el 2020 en adelante, pero con resoluciones que no son el 1080p, llegando a ser en ciertas ocasiones resolución dinámica. Mientras tanto, con la GPU de la Nvidia RTX 4060 sí son 1080 nativos con o sin el DLSS. Es por eso que esta Liliana, no yo, ni esta Liliana, ni esta otra, sino esta, decidió por fin aventurarse en este mundillo. Y la razón principal para esta actualización de mi computadora era para utilizar las tecnologías más recientes de la tarjeta de video RTX 4060, ya que yo también quería grabar y transmitir con el codificador AB1 de Nvidia, aunque este codificador principalmente los usamos los creadores de contenido, pero quería estar completamente segura de que podía jugar cualquier tipo de videojuegos, no importa cuál sea, con la máxima graficación, pero sin tener que vender 7 riñones, porque sí, tuvimos que vender 3, y esto lo digo porque la RTX 4060, al menos la versión normal, cuesta casi lo mismo que una Xbox Series X completamente nueva, incluso siendo mucho más caro en ciertos lugares o plataformas, aunque por buena suerte y gracias a las ofertas de Mercado Libre, pude comprarme esa tarjeta de video al mismo precio que una Series S, y la verdad es que fue un muy buen precio, ya que en ese momento la tarjeta de video RTX 4060 estaba a 9,000 pesos mexicanos. El lado positivo de todo esto es de que no me llegó a costar exactamente los 9,000, por buena suerte, pero a las nuevas personas interesadas en esta tarjeta de video les va a salir un poquito más barato. Y este movimiento tan arriesgado lo hicimos principalmente para traer contenido de Fortnite en la más alta calidad, o bueno, contenido de gaming en la más alta calidad, mejor dicho. Probablemente. Y ya una vez con toda la PC armada con estos componentes, ¿qué tan bien o qué tan mal rinde Fortnite al momento de jugar fuera de cámara? O intentando también streamear, porque si tenemos que comparar el rendimiento de Fortnite en las consolas con el de la versión de PC, realmente hay un cambio bastante radical. Y más porque yo intenté volver a jugar Fortnite en la Xbox One S y... ¡ay Dios! ¡Se ve horrible! A ver, o sea, ¿cómo? A comparación de mi PC, obviamente, pero... ¡rayos! Yo no sé cómo pude jugar en estas calidades, porque acabo de notar de que no es el 1080, a menos como yo pensaba, sino son a 900 píxeles, o quizás menos. A pesar de que los gráficos de cerca se ven como de calidad media, la distancia de visión y cómo se ve de pixelado el fondo... siento que no podré volver a Fortnite en consola. Tanto fue así la sorpresa, que absolutamente todas las Lilianas quedamos asombradas, por lo que en este video solamente quiero mostrarles las pruebas de rendimiento de Fortnite en mis partidas fuera de cámara, ya que así no se perdería el rendimiento al utilizar los codificadores de la misma tarjeta de video, que en mi caso yo utilizo el codificador NVENC AB1 para YouTube y el codificador NVENC H.264 para Twitch, por lo que sí hay una pérdida de rendimiento bastante considerable. Pero ¿para qué les explico esto cuando ustedes pueden ver los resultados? ¡Vamos para allá! Vamos para allá. El juego de Fortnite en el modo rendimiento tenía una media entre los 75 a 120 FPS o cuadros por segundo, e incluso podrían ser un poquito más si es que no tuviese el procesador limitado a 2.7 GHz, ya que si tuviese toda su potencia de 2.9 a 4.3 GHz, quizás la cantidad de cuadros por segundo podría llegar a superar los 150 o incluso los 180 fácilmente. Claro. O quizás incluso bajando los ciertos parámetros gráficos, por ejemplo la calidad de las mallas, de las texturas y distancia de visión, creo que podrían ayudar para alcanzar esa cantidad de FPS. Pero siendo honesta, yo que jugaba con la GT 1030 en esta calidad, realmente no es muy bonito. Y no sé ustedes, pero al menos a mí no me termina de convencer cómo se ve Fortnite con peores gráficos que en la Xbox 360. Sinceramente no me llega a convencer. ¡Está horrible! Y ya para los gráficos en bajo, medios, altos y épicos, vamos a utilizar el DirectX 12 de forma predeterminada. ¡Qué buena noticia! En la calidad predeterminada de gráficos bajos de DirectX 12, el juego estaba rondando entre los 75 a 100 FPS por segundo, aunque en el combate podía estabilizarse a 75, ya que el procesador estaba en su límite al estar limitado. Y esto sin dejar de lado que vamos a tener activada la opción del DLSS,
en el modo de calidad, siendo este DLSS exclusivo de las tarjetas de video de la RTX. Desconozco si es la misma tecnología para la serie 20, 30 o 40, pero en teoría tendría que serlo, ¿cierto? No creo. Y en la calidad gráfica predeterminada, nos estaba rondando el juego entre los 30 a los 60 fotogramas por segundo, aunque en el combate podía mantenerse entre los 50 cuadros por segundo a los 60. Y si llegas a personalizar bien los gráficos, es posible que también puedas activar el Ray Tracing, pero con gráficos similares a la consola, y aún así se va a ver mucho mejor. Claro. Y ya en la calidad alta y épica con el Ray Tracing activado, el juego nos iba corriendo con ciertos tirones, pero no por parte de la GPU, sino del mismo procesador, rondando una calidad alta en un promedio de 30 a 45 FPS de media, aunque esto era porque estaba grabando. Generalmente fuera de cámara se mantiene entre los 50 a 60 cuadros por segundo. Pero Liliana, yo quiero jugar a 60 FPS, pero no quiero descuidar el apartado gráfico. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, siendo tarjetas de video de la línea RTX, estas ya cuentan con la tecnología Lumen, y supongo que se están preguntando qué es eso, ¿verdad? Claro. Según la información que pude encontrar, Lumen es el sistema de iluminación global y de reflejos dinámicos en el Unreal Engine 5. Y en lo que consiste esta tecnología es lograr renderizar diferentes rebotes, por decirlo de alguna manera, de la iluminación en distinto tipo de objetos y de materiales, por lo que este tipo de tecnologías va a consumir bastantes recursos de tu GPU, ya que son cálculos de iluminación bastante complejos. Por lo que yo recomendaría, si es que eres un jugador un poco más competitivo, pero que también te gusta ver los gráficos bonitos, yo te recomendaría que desactives esta opción. Y con la configuración de los componentes que te mostré hace rato, yo no creo que tengas bastantes problemas al llegar a los 60 FPS. ¡Qué bien! Momentito. Perdón por interrumpirte, pero ¿ya le diste like? No sé. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido igual a este. Eres asombroso. La meta de este video por lo menos es de 25 likes. Se los agradecería muchísimo si llegamos a más personas. Y claro, también puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones, etcétera. Ahora sí, continuamos. Mientras que en la calidad épica, el juego puede mantenerse entre los 50 a 55 cuadros por segundo de media, pero con ciertos tirones en el momento del combate. Pero si tú no tienes el mismo problema de temperaturas del procesador igual que yo, entonces no deberías de preocuparte por nada. Y todo esto se los digo porque el rendimiento en stream es diferente al jugar fuera de cámara. Y si quieres sacarte de la duda de qué tanto mejora el rendimiento, tanto con el Lumen en gráficos épicos con el Ray Tracing, y otra prueba de rendimiento sin el Ray Tracing ni el Lumen, pero con los gráficos en épico. Y parece ser que la tarjeta de video ni siquiera se inmuta, pero el bajón gráfico sí es bastante notable. Pero solamente quiero dejar en claro que sí, el Ray Tracing consume bastante. ¡Uy, qué horror! Y si vas a jugar algún videojuego bastante pesado con esas tecnologías, pon el DLSS en modo rendimiento o baja la escala de resolución. ¡Ay, carajo! Pero los resultados hablan por sí solos, por lo que yo creo que con esta gran inversión que tuvimos todas nosotras las lidianas, ha valido la pena. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y COD. Pero lo más importante de aquí es saber tu opinión. ¿Tú te armarías una computadora para jugar Fortnite en la máxima calidad posible? Háganmelo saber en los comentarios. Y ahora sí, antes de finalizar, me gustaría agradecerle a todos los miembros del canal y a la gente que está utilizando mi código de creador, Liliana Sofía VT, en la tienda. Y en este caso quiero hacer mención especial a Adri, Delta Cero, Pana Will, a Goldie Laranda, Chencho el Men y a esta Lau. Se les agradece muchísimo el apoyo y espero que disfruten de sus compras. Y si ustedes también quieren ser parte de los viciosos chiquitos, que están todos esponjosos, les recomiendo que se vuelvan miembros del canal por solamente 9 pesitos mexicanos. Y ya por último, pero no menos importante, dale click a cualquiera de los videos que están apareciendo acá en pantalla. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.